Jóvenes, con nuestra hija mayor, siendo muy chiquitita, un añito tenía, nos llamó para irnos a Paraguay, pero no sabíamos el por qué nos estaba llamando. Y una semana después de estar allí, entonces el Señor se hizo real en nuestra vida y empezó la transformación, empezó a tratar nuestro corazón, empezó a tratar nuestro matrimonio, y nosotros dijimos: no podemos quedarnos con este tesoro solo para nosotros. Necesitamos que otros también reciban el mismo tesoro que el Señor y la misericordia de Dios tuvo con nosotros. Y entonces hubo un anhelo, una fuerza que el Espíritu Santo puso en nosotros para poder prepararnos. Y bueno, y aquí llegamos el día de hoy, ¿verdad? Después de muchos años de haber estado ministrando en Paraguay, el Señor nos trae el desafío de empezar de cero. Y hace 2 años vinimos aquí, estamos radicados actualmente, no sé si temporalmente o definitivamente en Resistencia Chaco. El Señor nos ha permitido estar ministrando un poquito aquí en Misiones, un poquito en Corrientes, un poquito en Chaco, un poquito en Rosario, un poquito en La Rioja. Es decir, el Señor ya empezó a abrir puertas, pero no sabemos el final de esta historia. Así que usted puede ser parte de esta historia que estoy contando. Amén. Bueno, entonces en esta noche el Señor me dijo: antes de empezar, quiero que intentemos romper algunos paradigmas sobre la iglesia. Y dije: wow, Señor, mira, primera vez que voy a ir a esta iglesia a dar un mensaje y ya me decís que tengo que venir a romper un paradigma. Pero en realidad no es un paradigma de esta iglesia, es un paradigma de la iglesia de Cristo en general. Y entonces, ¿cuál es ese paradigma? ¿Verdad? Si bien la palabra iglesia en el original se refiere sencillamente a la convocatoria a la reunión, ¿verdad? La palabra que tenemos como imagen más clara de nuestro referente Jesús de la iglesia es eclesía, ¿sí? Y significa simplemente el lugar de donde llamar a los de afuera, es decir, hacer un llamado a los que están afuera, básicamente. ¿Y qué hacía Jesús con los que llamaba? Y esta fue una pregunta muy confrontadora para mí, porque cuando leí el versículo de Marcos capítulo 3, versos 13 al 15, no hace falta que lo busque ahora, dice así: después él subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y entonces a mí me sorprendió, porque lo que yo veo en la generalidad de las iglesias es que la mayoría de la gente viene a la iglesia solo para ser ministrada, solo para recibir, solo para buscar algo personal, una necesidad personal sea cubierta al venir a una iglesia, y no tanto para ser preparado, para ser entrenado y para ser enviado. No escuché ni un solo amén. No, pero no se preocupen, porque yo estuve escuchando el corazón de sus pastores. ¿Y sabe cuál es el corazón de sus pastores? Hacer esto que hizo Jesús: sanar, fortalecer, restaurar, pero también entrenar, capacitar y enviar. Amén. Entonces, por años yo escuché que la iglesia es un hospital. No sé si usted escuchó esto. Sí, se dice que la iglesia es un hospital. Y de hecho también lo es, ¿verdad? Es un centro de emergencias donde la gente viene con heridas, traumas, dolores, hemorragias. A mí, a mi esposa y a mis hijos nos encanta ver esas series de emergencias médicas. Y me sorprende mucho porque llega la gente con tantas dificultades diferentes. No es que todos vienen con tos, no es que todos vienen, qué sé yo, con resfriado. Cada uno viene con una situación totalmente distinta, y los de la emergencia médica tienen que descubrir de dónde viene eso, y entonces, una vez que empiezan el tratamiento para la hemorragia, tratan los primeros síntomas, lo envían entonces ¿a dónde? A los especialistas. Y allí entonces avanzan con los tratamientos adecuados, tratamientos personalizados, y esto también hace la iglesia.
¿verdad? La gente llega con un montón de situaciones diferentes y llega como a la sala de emergencia y ella recibe el pastor o sus copastores, los líderes, ¿verdad? Líderes de matrimonio, de jóvenes o lo que sea, y le reciben a la gente y tratan la hemorragia del momento y luego le derivan al especialista, ¿verdad? Dentro de la iglesia, a los que trabajan con matrimonio, a los que ayudan con el área de finanzas, o lo que sea que es la necesidad de la persona. Y allí entonces reciben un tratamiento personalizado. ¿Y qué pasa en el hospital después de recibir el tratamiento? Son enviados a su casa. Y en su casa deben seguir el tratamiento de manera ambulatoria, de manera individual, ¿sí? Al pie de la letra, ¿sí? Para que tengan realmente un buen resultado, ser sanos y finalmente ser dados de alta. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran ser dados de alta? Amén. Bueno, entonces, pero si no hace el tratamiento como se indicó, si no tiene una autogestión en su fortalecimiento personal, entonces termina volviendo otra vez a la sala de emergencia. Termina volviendo otra vez con una dolencia, con el mismo sentir, ¿verdad? A la urgencia. Entonces, escuché también otra frase que se dice por ahí, ¿verdad? Obviamente no se dice en esta congregación, pero es que acá, como este es un hospital, todos somos enfermos. Algunos se ríen, pero me parece que he escuchado esa frase por ahí, ¿verdad? El problema es que si los enfermos no se sanan y siempre siguen siendo enfermos, entonces el hospital no está haciendo un buen trabajo. Oh, quiere decir que si la gente no se restaura, se fortalece, crece y es dada de alta, no que deje de venir a la iglesia, sino que empiece a prepararse, qué sé yo, para ser también parte de ese proceso para otros, entonces quiere decir que o la iglesia no está haciendo un buen trabajo o el que está recibiendo el tratamiento no lo está siguiendo correctamente. Esto es un poco llamativo, ¿no? El hospital no está diseñado para que la gente viva en el hospital, ¿sí? Que viva internado, que tenga una diálisis eterna o en una terapia intensiva eterna. El hospital no es un hospicio, no es un geriátrico o un centro de salud mental. El propósito del hospital es sanar a la gente que logra una mejor calidad de vida con autonomía. Y lamentablemente esto no se ha enseñado mucho desde los púlpitos, que la gente necesita sanar. No necesita recibir tratamientos paliativos, como las personas que tienen un diagnóstico terminal y simplemente, ¿verdad?, se les da un poco de ánimo hasta que se mueren. Esta no es la función de la iglesia, y tampoco debería ser la expectativa de la gente que llega a la iglesia. ¿Sí? Decirle al que tenés a tu lado ahora, mirarle y decirle, todo diagnóstico negativo, decirle, todo diagnóstico negativo, aún lo que aparentaba ser imposible, en tu vida personal, en tu matrimonio y en tu familia, hoy, por el poder del Espíritu Santo, será sanado, liberado y restaurado. Gloria a Dios. ¿Le sabe dar de la gloria a Dios? Háganlo, entonces, denle un aplauso. Muchas veces un miembro de la familia, o a veces toda una familia, requiere de una intervención de emergencia, a veces una cirugía delicada, a veces también una terapia, a veces rehabilitación, pero también rutinariamente uno se hace controles que reflejan la sanidad del organismo, ¿verdad? La sanidad interior. Y esto uno necesita ser intencional, ¿verdad? A mí no me gusta mucho ir a los hospitales, pero una vez al año con mi esposa hemos decidido que tenemos que hacernos los controles, ¿sí? Nos sacamos sangre, nos hacemos una placa, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que sea necesario para que uno pueda saber que está en un buen estado. Y si, bueno, esta vuelta te salió un poquito alto el colesterol, los triglicéridos, qué sé yo, entonces, bueno, ahorita hay alguna corrección o algo. Esto mismo necesitamos hacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral. Cuando Dios
nos habló de venir otra vez a la Argentina. Dios puso en el corazón una especie diferente de visión sobre el ministerio. No tanto la de un hospital. Nos habló que si bien íbamos a tener una especie de centro de emergencia para tratar con las urgencias de la gente, sería un centro de crecimiento. Esta es la visión que Dios nos da, ¿verdad? Que nosotros íbamos a trabajar en un centro de crecimiento, hacer crecer a la gente, ¿verdad? Diseñado para tratar las situaciones individuales, pero más como ese pasaje que leímos de Jesús, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Preparando, entrenando, formando a la gente para que crezca y cumpla el propósito de Dios. Dios nos llamó para abrir un centro, no nos llamó para abrir un centro de pacientes terminales que estén viviendo su día a día, su enfermedad día a día, su situación, ¿verdad? Lamiendo su herida, ¿verdad? Sino algo más diferente, ¿verdad? Y es muy duro para nosotros realmente y difícil, ¿verdad? Tratar con esta mentalidad. Porque la gente parece que le gusta nomás estar enferma. Le gusta nomás que todo el tiempo le estén palmeando la espalda, animando, ¿verdad? Asistiendo, ¿sí? Y no está mal recibir ánimo, ¿sí? Es necesario, es parte del cuerpo de Cristo, animarnos y ser unos a otros. Pero también es muy importante que la gente empiece a cambiar la mentalidad. Y entonces esto hace que nosotros tratemos con la gente de una manera un poco diferente, no mirando la situación tanto la actual, sí ayudándole en la situación actual, pero mirando más el propósito de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y entonces esto en consecuencia nos hace hacer acciones impulsoras, acciones que busquen a la gente, ¿verdad? Como los tratamientos de fisioterapia. Uno se va al tratamiento de fisioterapia cuando tiene una lesión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hace un año estoy lidiando con un dolor en el brazo, con una caída, y entonces, aunque a uno no le guste, uno se va a la fisioterapia y tiene que hacer el ejercicio, y tiene que hacer el movimiento que le dicen, y tiene que hacer el tratamiento porque es la única manera donde uno puede volver a ser rehabilitado, ¿verdad? La otra realidad que encontré es que Jesús mismo, no tenía muchos interesados en sus cursos, seminarios y entrenamientos y sistemas de crecimiento. Eran unos pocos verdaderamente los que estaban cerca, los que realmente querían crecer. Usted no encuentra 5 millones de nombres en la Biblia de gente que haya querido crecer, ¿verdad? Usted encuentra un puñito de personas. Y esto mismo también nos ocurre a nosotros. A nosotros y a los pastores, a cada pastor de una congregación, ¿verdad? Tienen congregaciones, no importa el número que tengan, pero un porcentaje muy pequeño son verdaderamente los que quieren crecer y salir y entrar en otro nivel, ¿verdad? Que es el nivel del crecimiento y del dar lo que ha recibido. Amén. Entonces hacia ahí vamos a apuntar. Entonces el nuevo paradigma ahora es que la iglesia debe ser como un gimnasio donde uno va para entrenarse, no va y se sienta como un espectador de lo que los demás están haciendo. Sería muy lindo, ¿verdad? Como cuando uno mira un partido de fútbol, uno se sienta a mirar lo que otros están jugando. Pero esta no es la idea. La idea es que cada uno de nosotros formemos músculo, ¿verdad? Nos entrenemos. Esto requiere rutinas, procesos, esfuerzos, metas. Y también entender que uno, una vez que forma músculo, debe seguir entrenándose, no puede quedarse, porque si no, ese músculo se vuelve grasa. Miren a mí, yo cuando era joven iba al gimnasio y ahora toda ese músculo que tenía acá arriba se me bajó acá. Por falta de ejercicio. Siendo sincero, a mí no me gusta mucho ir al gimnasio. No es una de esas cosas que me agradan o que me llamen la atención, ¿no? Pero yo preferiría hacer un montón de cosas antes de ir a un gimnasio. Pero tengo que reconocer que las veces esta señora que usted ve sentada acá delante me impulsó, por así decirlo, acompañada a un gimnasio. Esos tiempos fueron de bendición o de beneficio para mí.
Porque una vez me llegó y me dijo, mira, vamos a ir a hacer, ¿cómo se llama? Pilates. Me dijo, no, yo no quiero hacer ejercicio, le dije. Y me dijo, no, pero ahí no tenés que hacer fuerza, tengo que acostar en una camita y mover unas solitas. No sé, no se ríe porque seguramente no era una pilates. No era solo mover una solita, ¿verdad? Salí más cansado de ahí que si flotaras 10 estadios del River Plate. Frío. Yo creo que Jesús lo hacía así, decía, muchachos, hoy vamos a hacer caminata, hoy vamos a hacer abdominales, hoy practicaremos resistencia, mañana paciencia, pasado fuerza, y así, como un personal trainer, como un entrenador personal, formando. Ni una. Tengo uno que está atento a la pregunta. Pero también encontré que hay mucha gente que desean tener un personal trainer. No le gusta hacer las cosas solas. Le gusta estar con alguien que siempre esté jaleando. ¿Se usa el término jalear? Dale, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Pero cuando la dependencia a otra persona empieza a afectar la autogestión, entonces ahí estamos en un problema, ¿sí? Entonces, cuando uno pone límites a ser un personal trainer para alguien, suele suceder, esto no va a pasar acá a todos ni ha pasado, pero suele suceder que esta gente quiere cambiar de entrenador. O a veces hasta de gimnasio. ¿Verdad? Pero esto no sucede aquí para la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí son todos, quieren estar en el ejercicio. Pero bueno, cualquiera de los casos, o cualquier nombre con el cual te identifiques, iglesia, hospital, centro de crecimiento, gimnasio, fisioterapia, no importa, requiere algo muy importante. Requiere aprender a seguir instrucciones, incluso en los pequeños detalles. Y por eso le puse a este mensaje el valor de los pequeños detalles. Así se llama este mensaje. En los detalles está todo. Hay personas muy detallistas y otras que solo le importan los resultados. Ejemplo, la receta de cocina. ¿Sí? Hay personas que siguen la receta al pie de la letra. 150 gramos de esto, 25 del otro. Y tienen la balancita y tienen la cucharita medidora y están haciendo todo el proceso paso por paso y se pierden y vuelven atrás en la receta y así, ¿verdad? Hasta que llegan a la meta. Pero después hay otro que le dice, qué rico que está en el cocina. Y un poco de harina, un poco de azúcar, un poco de huevo, ¿cuánto? Y a ojo nomás. ¿Verdad? Eso de los polímetros, ¿verdad? Me acuerdo que cuando nosotros hacía poco nos habíamos casado, mi esposa le pidió a mi suegra la receta para hacer la pizza. Y entonces mi suegra le dijo, harina, agua, un poquito de aceite y sal. Chau. Y entonces nosotros agarramos harina, agua, aceite y sal. Y la levadura, perdón. Y entonces empezamos a amasar la masa. Y después que terminamos de amasar la masa, cortamos los pedacitos, ¿verdad? Para hacer la pizza. Y entonces tirábamos así y parecía un resorte, un elástico que hacía la masa. Y entonces mi esposa me llama y me dice, ayúdame. Entonces estoy la de acá, yo tiro de acá. Y soltaba con la masa y otra vez se hacía chiquitito, y así. Porque mi suegra no nos quería dar los detalles. No nos había dicho que había que avanzar más, no nos había dicho que había que esperar más, ni tampoco nos había dado las medidas exactas. Ahora usted tiene que probar, después de 32 años de matrimonio, las pizzas de mi esposa. Algunos
ponen atención a los procesos y otros no les importa nada con tal de terminar. Y le cuento otra experiencia. En una época aprendimos a hacer el pan dulce. Bueno, aprendimos, suena muy grande. Mi esposa aprendió. Yo solo le pasaba los ingredientes. Yo era el de la balanza al lado, ¿vio? Tantos gramos de esto, tantos gramos de otro, y yo le preparaba todo y mi esposa. Pero entonces nosotros pensamos que el pan dulce se hacía así nomás. ¿Cuántos saben hacer pan dulce? Allá veo una hermana u otra hermana para empezar a hacer pan dulce. Allá. Se compra todo ahí en una marca comercial. Acá no le hacemos chivo a nadie. Bueno, no sé que sea de un hermano, de una hermana. Bueno, la cuestión es que había sido que no era tan fácil como mezclar todas las cosas y meterlo al horno, como un bizcochuelo. No, tiene su proceso. Usted mezcla una parte de los ingredientes, tiene que esperar X tiempo, tiene que bajar eso, tiene que dejarlo otra vez leudar, tiene que bajarlo otra vez, tiene que mientras tanto mezclar otros ingredientes y después de una tercera vuelta, que son casi como 3 horas ya de proceso, mezclar los segundos ingredientes. Y así, ¿verdad? Después usted lo parte, digamos, en las porciones, ¿sí? Lo mete en los moldes, y bueno, y nosotros, para llegar ahí, estábamos muy nerviosos, muy, queríamos ya meter el pan dulce en el horno, ¿verdad? Y entonces, metimos el pan dulce en el horno. Bueno, por eso solamente 3 personas me van a entender lo que pasó. Metimos el pan dulce en el horno después de haber hecho todo ese proceso y el pan dulce, ¿sabe cómo salió? Así. Estaba rico, pero tenía un pozo en el medio. Entonces empezamos a consultar. En esa época no había Google ni nada, ¿verdad? Imagínense, 32 años de matrimonio, había muchas cosas que no existían, pero bueno. Y entonces empezamos a preguntar a la gente que sí sabía. Digo, ¿saben cuál es el problema? El problema es un detalle nomás. Todo lo que ustedes hicieron bien, pero le falta un detalle. ¿Cuál es el detalle? Antes de meterlo al horno, tenés que hacerle un tajito arriba siempre. Bueno. Entonces le metimos el tajito, ¿verdad? Y entonces el pan dulce salió así, pero todo desbordado para afuera. Lo que decimos muy y así, ¿verdad? Una experiencia hasta que aprendimos a prestar atención hasta el más mínimo detalle, y recién ahí nos salió un buen pan dulce. Así que es importante que nosotros aprendamos a escuchar los detalles cuando Dios habla. Hay pasajes en las Escrituras que para mí son muy densos, porque dice, cuando se construye el templo o el altar, y dice, tantos centímetros, tanto codo para que aquí la mesa, tal cosa, y la altura, y tantos detalles, y uno dice, pero ¿para qué dar tantos detalles? Porque el resultado sale perfecto cuando nosotros le hacemos caso a todos los detalles. Amén. Entonces, necesitamos aprender a prestar atención. Y Josué capítulo 5, verso 14, la segunda parte, Josué le está diciendo a Dios, y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Le pregunta a Dios, ¿qué me querés decir? Está expectante, está interesado en cada palabra que va a recibir de parte de Dios. Imagínense la época de los profetas venían y daban un mensaje al pueblo y el pueblo dijera, ¿seguro que dijiste esto? No, yo creo que vos quisiste decir tal otra cosa. No, así mismo como Dios habla, detalle por detalle, palabra por palabra, nosotros necesitamos recibir ese mensaje. Aprender a prestar atención 100% presente. Cuando nosotros hacemos encuentros o retiros de matrimonio, una de las cosas que decimos al principio es dejar tu celular en modo avión o modo silencio, ni siquiera vibrador, y quedarte acá. Sí, pero yo estoy acá. No, quedate acá, 100% presente. Tu cuerpo, pero también tu mente. Porque si no estás pensando allá, la esposa dice que ahora tengo que irme a cocinar, tengo que pasar por la despensa, por el mercado. No, 100% presente, 100% atento. Y entonces, estas son reglas de comunicación básica, ¿verdad? Entonces en el verso 15 de Josué 5 le dice,
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, y así Él lo hizo. Simplemente hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Al encontrar la presencia de Dios es necesario que nosotros nos despojemos de todo lo que contamina esa santidad de nuestra vida. Y no estoy hablando solo del pecado, sino, mira, la sandalia que pidió que se saque, del polvo que se nos sube a medida que andamos, polvo que nos entorpece, polvo que nos estorba, que tal vez son simplemente pensamientos, o el hecho de estar aquí pero no estar. ¿Sí? Aquí no sé cuántos somos, tal vez 80 personas estamos aquí en esta noche, pero 80 están de cuerpo presente, pero tal vez alguno su mente está en otro lado, y entonces se va a perder. No, yo no estoy declarando nada, se va a perder algún detalle de algo que Dios le quiere hablar. Dios necesita que uno esté atento, 100% presente a lo que Dios está hablando. Entonces quiero orar antes de profundizar ya en el centro de este mensaje. Y te invito a cerrar los ojos. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por tu amor y tu misericordia. Quiero agradecerte, Señor, porque así como cantábamos las adoraciones, Señor, te decimos con nuestros labios que eres el centro de nuestra vida. Y queremos escucharte, queremos recibir tu palabra, queremos escuchar hasta el más mínimo detalle de las instrucciones que tienes para nuestra vida. No nos queremos perder nada. No queremos que nuestra vida salga mal, sino que podamos caminar y entender, así como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae entendimiento a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Para entrar en profundidad en este mensaje, quiero tomar el capítulo 6 del libro de Josué y voy a saltar algunos versículos, pero me voy a concentrar, voy a parafrasear un poco la historia. Para los que no la conocen, el pueblo de Israel tiene uno de sus primeros desafíos cuando han conquistado la nueva tierra. Y uno de los primeros desafíos es conquistar una ciudad que está toda amurallada de una manera tan fuerte como una fortaleza, tan segura que era imposible poder cruzar estos muros sin que los guardias de la ciudad le maten al ejército, porque tenían una mejor posición estratégica de altura, los podían ver a distancia y un montón de otras cosas. Pero Dios entonces allí les empieza a dar una estrategia, les empieza a hablar de detalles, de maneras, de formas que necesitaba que el pueblo entendiera para poder conquistar la ciudad de Jericó. Y voy a leer los versículos 3 al 5. Y aquí hay parte de las instrucciones, dice así, Josué 6, 3 al 5, dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante.
Amén. Bien. Aquí encontramos una ciudad. La ciudad se llamaba Jericó. Pero era una ciudad rodeada de muros. El pueblo de Israel, el ejército de Israel tenía pocos recursos y estaba en una inferioridad de posición, pero recibe una lista detallada de instrucciones de parte de Dios. Le explica las cosas y le explica los propósitos en detalle. A veces los detalles y las explicaciones de Dios pueden sonarnos absurdas, a veces ilógicas. ¿Cómo vamos a entrar a un pueblo simplemente caminando? ¿Cómo vamos a derribar un muro gritando o simplemente sonando el shofar? ¿Cómo lo haremos? No, ¿verdad? Tenemos que ir a llamar a otros, tenemos que venir, catapultas, piedras, no sé, explosivos, bombas. ¿Qué sé yo? Llamémosle a Estados Unidos que nos ayude a hablar con su arma. No sé. Estos son pensamientos lógicos, pero a veces lo de Dios suena ilógico para nosotros. Nosotros necesitamos empezar a afinar el oído a las instrucciones de Dios. ¿Cuántos quieren afinar su oído? Dios empieza a darles el plan, la visión y el propósito de esta incursión. Le dice que hay dos etapas. La primera es derribar los muros y la segunda es conquistar la ciudad. Son dos cosas diferentes. Ellos no pueden conquistar la ciudad sin primero derribar los muros. Los muros representan protección, seguridad, pero también representan límite. Cuanto más amenazada está una ciudad, cuando se siente insegura, los muros son más grandes, más altos, más anchos y en algunos casos se vuelven fortalezas. Generalmente, los pueblos y las ciudades no tienen muros al principio. Se puede decir, ¿usted conoce alguna ciudad o algún pueblo acá que tenga muros? No, ¿verdad? Al principio una ciudad no tiene muros, pero después cuando empieza a venir la inseguridad, vienen los ladrones, vienen los saqueadores, viene la gente que tiene malas intenciones, uno empieza a protegerse, ¿verdad? Y entonces tal vez ahora, hoy en día, la ciudad no tenga muros, pero usted observe los barrios que son más complicados y usted va a ver que la gente antes tenía una cerquita de madera y ahora tiene un muro alto. Y arriba del muro tiene un montón de hierritos así, o estos, ¿cómo se llama? Alambre de Cuba, así, o que le dicen, ¿cómo es diente de tiburón? No sé cómo le dicen. Esos que son redondos así con la cuchillita, ¿verdad? Nosotros cuando nos mudamos al barrio donde vivimos, es un barrio de vivienda, una casa que nos han prestado. Y entonces cuando llegamos ahí, lo primero que vimos era que el barrio era muy bonito, pero estaba rodeado de barrios no tan bonitos. Y lo primero que encontramos cuando llegamos a la casa que nos prestaron, que ya se había robado la bomba de agua. Y estábamos haciendo unas reparaciones y empezamos a hacer las murallas, porque dijimos necesitamos seguridad. Y en los primeros días que nos íbamos al vecino de frente, le rompen la reja y le roban la garrafa. Y entonces, ¿qué dijimos nosotros? Muro más alto. Entonces pensábamos primero hacer un murito de 1,80 y nos fuimos uno de 2,20. ¿Entienden? Porque uno, cuando se siente amenazado, empieza a poner más sistemas de seguridad, sistemas de cámaras, sistemas de alarma. Y allá en la antigüedad, aparte de hacer todo eso, le hacían un río alrededor y le ponían ahí cocodrilos para que nadie pueda cruzar. Normalmente, cuando un matrimonio comienza, ¿cuántos son casados aquí? ¿Cuántos tienen menos de un año de casado? ¿Menos de 5 años de casado? ¿Menos de 10 años de casado?
comienza generalmente no tiene muchos sistemas de seguridad entre los esposos. Salvo que vengan de relaciones anteriores conflictivas o difíciles. Y entonces cuando llega el matrimonio ya trae su camión de ladrillos y cemento. Algunos ya saben lo que estoy hablando. Porque como le fue difícil la otra relación, ahora cree que en esta nueva relación necesita también protegerse. Y empieza a edificar muros al mismo tiempo que empieza a edificar relación. Entonces, normalmente esto no es así. El diseño de Dios no es así. Los matrimonios deberían ser una sola carne, no tener calles entre medio, muros que dividan la relación. Los hijos no deberían estar levantando fortalezas contra los padres tampoco. Pero conocemos muchas familias que lo tienen. Esto no fue el diseño de Dios, pero la realidad muestra que hay muchas familias que viven de esta manera. Solo se relacionan a través de garitas de seguridad, protegidos, alejados, gritando desde el otro lado del muro. El dolor y el temor se apoderaron de ellos y levantaron sus propias fortalezas, y esas fortalezas para algunos se volvieron cárceles. Porque era para dejar a los otros afuera, pero terminaron quedándose encerrados ellos adentro. Y esta no es una buena condición, porque Dios nos llama a libertad. Los muros no solo funcionan dentro del matrimonio, sino en toda relación, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los amigos, en la iglesia, entre amigos, incluso en los trabajos y negocios. La gente levanta muros dentro y entre las relaciones. Una de las imágenes más impactantes de muros en la historia es la Gran Muralla China. Tardó, dice, muchos siglos en construirse. Y si no leí mal la información, tiene algo así como 21.000 kilómetros de muro. Imagínense, 21.000 kilómetros de muro. No sé si usted agarra desde Ushuaia hasta el norte, no sé. 5.000. 5.000 hasta acá, ¿verdad? Otros 5.000 serán hasta México, por ahí, capaz otros 5.000 hasta Estados Unidos, y no sé si llegamos al Polo Norte con 21.000 kilómetros. Todo eso viene de muros y fortalezas. ¿Para qué? Porque querían protegerse de ser invadidos, de ser heridos, de ser lastimados, y entonces edificaron todo eso. ¿Saben cómo lo edificaron? Esto me llamó la atención, porque dije yo, bueno, ¿de dónde sacaron todo eso? Capa por capa, finita. Dice que echaban así una capa de tierra y la compactaban hasta que quede bien dura. Y luego otra segunda capa. Y así, año tras año, ladrillo por ladrillo, siglo tras siglo, muchos matrimonios y familias han edificado muros dentro de ellos, capa por capa, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, herida por herida. Y han hecho que cada capa sea tan dura. Le pregunto a los varones, mire, yo no soy muy de campo ni muy de jardín, se dará cuenta. Cuando nosotros nos mudamos a Paraguay, fue la primera vez que yo agarré una azada y una pala. Y entonces tenían que limpiar el patio ahí, y yo pegaba con la pala y me rebotaba todo el brazo y era tan dura la tierra. No sé cuánto le ha pasado eso. Algunos de los paraguayos rebota de tan dura que la tierra. Imagínese cuando uno intenta atravesar uno de estos muros. Los muros dentro de las relaciones familiares, por lo general, se edifican de adentro hacia afuera. Los primeros bloques se levantan en el corazón y luego se exteriorizan en límites relacionales.
Hoy en día los límites relacionales hasta se controlan con tobillera electrónica. Límites. Son muros. No se ven, no son físicos, pero están ahí. Yo no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, ¿sí? Usted saca su propia conclusión. De hecho, cuando uno recibe una ofensa o una herida, existen dos reacciones a esos tipos de mensajes que atentan contra uno. El primero es la reacción donde uno grita, ¿verdad? Y se expresa y se enoja, y usted sabe que el otro está teniendo un ladrillo en la mano no para tirárselo a usted, sino para ponerlo en su muro. Pero la segunda reacción es cuando uno es herido, lastimado, y esa persona simplemente se cierra, no dice nada y se va retirando de la relación. No se va de la casa, ¿verdad? El esposo y la esposa siguen viviendo juntos, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, pero el corazón ya no está ahí. Y hay muros invisibles en esta relación. Y esto es muy peligroso. Lamentablemente levantar muros se vuelve más fácil que derribarlos. Y de hecho, derribarlos también es más fácil que conquistar lo que está protegido adentro. Porque uno puede derribar el muro, pero el que está dentro, la ciudad, la conquistar, además del muro, tiene un montón de mecanismos de defensa para protección. Para trabajar en el cuerpo a cuerpo, ¿sí? Como si fuera que aprendió artes marciales. Así que en los momentos de planificación para derribar los muros, no solo se calcula cómo derribar el muro, sino también cómo conquistar la ciudad. No es solo agarrar un martillo o poner explosivos para derribar el muro, porque del otro lado del muro hay vida. ¿Me está siguiendo? ¿Usted quiere que pare? ¿O que siga? No, porque estoy sintiendo que empezó a levantar temperatura el auditorio. ¿Podemos identificar un Jericó dentro de nuestro propio hogar? Jericó significa lugar fragante. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, con los hermanos, nuestra iglesia debería ser un Jericó, un lugar fragante. Yo siempre le dije a mi esposa, tenía un montón de problemas allá afuera, pero cuando yo llego a casa, yo quiero que mi casa sea un paraíso. Un lugar fragante, mi Jericó. ¿Cuántos quieren tener un Jericó? El problema no es el Jericó. El problema es cuando este Jericó está rodeado de muros. Entonces ahora cambio la pregunta. ¿Cuántos podemos identificar los muros de nuestra Jericó? No me respondo. Hoy no nos vamos a enfocar en los detalles de cómo nuestra Jericó quedó tan amurallada, sino en la preparación para volver a conquistar la ciudad. ¿Cuántos quieren prepararse para conquistar nuevamente? Solo voy a decir que las piedras que levantaron este muro probablemente se llaman heridas, producidas por el descuido, por las palabras, por los mensajes detrás de las palabras, por la violencia, a veces simplemente por no valorar o hacer de menos a la otra persona, incluso el famoso ninguneo. ¿Saben lo que es ninguneo?
La repetición de este tipo de eventos o mensajes solo acumulan altura en el muro. Y el pegamento extra fuerte que une estos ladrillos se llama dolor con mala o inexistente resolución correcta de conflictos. ¿Me siguen? Así que el desafío no es solo hacer caer el muro, sino llegar al corazón de la otra persona. ¿Cuánto quiere volver a conquistar el corazón de la otra persona en su médico? Amén. Entonces empezamos a recibir las estrategias y la metodología que viene de parte de Dios y tenemos que prestar atención a cada detalle. Y las instrucciones que le estaba dando allí en los versos 3 al 5, lo primero que le dice, durante 7 días vas a hacer esto. Y yo dije, Señor, ¿qué significa 7 días? Y entonces el Señor me trajo el recuerdo de cuando yo me peleaba con mi esposa y ella se enojaba, siempre se enojó ella, no yo, ¿verdad? Y yo le pedía perdón, ¿verdad? Y ella me decía, después de un rato, ¿verdad? Me decía que me perdonaba. Y yo le decía, no, me quiero un besito, no quiero. Pero ¿cómo si me acaba de decir que me perdonaste, verdad? Y entonces, yo me empecé a dar cuenta que no era solo venir y reconocer o pedir perdón, sino que se necesitaba tiempo. Y 7 días representan tiempo. Luego de una consejería o una administración, muchos matrimonios a veces salen muy contentos de alguna dinámica que hacemos, ¿verdad? Y creen que todo ya está resuelto y después se van a su casa y se sienten frustrados porque se dan cuenta que el pedido de perdón no produce cambios automáticamente. Entonces, en realidad lo importante es que hay que invertir tiempo. Y el tiempo debe ser intencional y exclusivo para eso. Dice que los que derribaron el muro de Jericó no estaban haciendo 1000 tareas mientras estaban dando la vuelta para derribar el muro. Ellos estaban exclusivamente enfocados en dar vueltas alrededor del muro, no haciendo 1000 cosas a la vez. Y a veces yo quiero pedirle perdón a mi esposa, pero estoy tan ocupado con otras cosas, celular, respuestas, trabajo, no sé, un montón de cosas. Y eso me está mandando un mensaje. Y yo no estoy dedicando el tiempo que tengo que dedicar de manera exclusiva. Sí, bien, uno tiene responsabilidades, sí. Pero el tiempo que uno dispone tiene que usarlo de manera efectiva. Amén. Lo segundo que reciben como instrucción, dice que ellos van a hacer estos 7 días y que en total van a dar 13 vueltas a la ciudad. ¿Son 13? Son 6 días, 1 vuelta. Y el último día, 7 vueltas. 13 vueltas. Y yo le dije, ¿qué son las vueltas? Y entonces sentí que Dios me dijo, las vueltas son y representan las acciones que uno tiene que hacer. Y yo le dije, ¿cuántas? Y sentí que Dios me dijo, las necesarias. ¿Cómo saber cuántas son necesarias? Cuando se caiga el muro. Entonces yo no te puedo decir cuántas acciones tenés que hacer, sino que tenés que hacerlas hasta que... Muy bien. Lo tercero es, ¿quiénes serán los involucrados? Entonces ya escuchamos que son 7 días que representan tiempo, 13 vueltas que significan las acciones, pero ahora ¿quiénes son los involucrados? Porque aquí me describe quiénes son los que van a ir a hacer este trabajo. Y esto tal vez es lo más importante. Lo primero, dice que tiene que ir la presencia de Dios.
porque tiene que irse el arca. Si no se va el arca, pueden caminar 360 días, 24 horas, 2000 vueltas por día, y el muro no se va a caer. Entonces lo primero que hay que llevar es la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros intentamos derribar la fortaleza, derribar los muros de nuestras relaciones con nuestra fuerza, con nuestra estrategia, con nuestra forma, con nuestra sabiduría, pero sin Dios. Y ahí es cuando no podemos prevalecer, llega el desánimo, nos desalentamos, se acaban las fuerzas para seguir luchando, viene la resignación, empezamos a tomar lugar, distancias, aumenta la separación. Y probablemente termina destruyéndose definitivamente la relación. Los segundos que deben ir dice que son los sacerdotes. Bueno, ¿quiénes son los sacerdotes? Los responsables espirituales. Y bueno, algunos pueden tener la bendición de tener un pastor, un líder espiritual que los acompañe en el proceso, pero no siempre eso puede ser. Tal vez te acompañe en la primera vuelta, tal vez te acompañe en el primer día, pero no te acompaña los 7 días y las 13 vueltas o las que sean necesarias. Entonces, ¿quién tiene que tomar ese papel de sacerdote? Nosotros tenemos que ejercer, porque fuimos llamados a ejercer el sacerdocio también. ¿Quién debe ser? Vos. Cada uno debe ser responsable. Dice también que ellos llevaban el shofar. Este cuerno de carnero que menciona ahí, es el famoso shofar. Escuchó hablar del shofar, suena tan así, te da todo piel de gallina, como se escucha a veces. ¿Sí? Era un arma, no era un instrumento de música, era un arma sonora. Trump, cuando estaba hablando la otra vuelta que fue a Venezuela, dijo, teníamos un super arma, un arma sónica. Cuando yo leí este pasaje dije, Dios la creó mucho antes que la suya. Amén. ¿Qué significa el shofar? El shofar se usa para la adoración, pero también es una declaración de guerra y una proclamación de victoria. Dice que avanzaban tocando la bocina, el shofar, dice, todo el tiempo. Y yo le dije, Señor, pero yo no tengo un shofar. Y dije, y probablemente si le pregunto a los hermanos, ¿quién tiene un shofar? Nadie tiene uno, entonces, bueno, cerramos la Biblia y nos vamos a casa. No, y entonces el Señor me dijo, para nosotros, el shofar, el arma sonora, es la oración con la palabra de Dios. Así que esto no se trata de terapia de pareja, ni de consejos de 3 pasos, se trata de toma de autoridad, declaración de guerra espiritual. No se trata solo de palabras bonitas o eventos significativos o regalos que llenen el alma por un instante, como ayer el día de los enamorados, sino tampoco que endulcen el oído, sino se trata de la decisión de empezar a tomar las armas espirituales que hagan caer los muros espirituales que se ponen detrás de los muros emocionales en nuestro hogar. ¿Verdad? ¿Quién más iba? Dice que iban también los interesados, los hombres de guerra, los interesados en qué? En ver caer los muros. ¿Cuántos están interesados en ver caer los muros? Entonces necesitamos la presencia de Dios, necesitamos nuestra arma sonora, que es la oración, proclamando la palabra de Dios y declarando la guerra espiritual, pero necesitamos estar presentes nosotros. Sí. Cuando hacemos consejería solo podemos tratar con la voluntad de las personas, no le podemos obligar a nadie. Y tampoco es efectivo cuando le obligamos, ¿verdad? Porque solo lo hacen para cumplir. Es sumamente importante estar interesados, desear la restauración y que una vez restaurada la relación, nunca más se vuelvan a levantar muros. A mí me pasó. ¿Sabe qué? Usted vio los arqueólogos que tienen ahí
una especie de martillo con una hachita así. Bueno, Villano tiene una porque le encanta recoger piedras en todos los lugares donde va. Debe estar esas piedras bonitas así ahora. Villano siempre tiene una en el auto. Yo también tengo una. ¿Y saben cuándo la uso? Todos los días. Porque cada vez que meto la pata con mi esposa o con mis hijas, tengo que agarrar la palita para que esa piedrita no se acumule y ese ladrillito no se les pegue. Yo soy el responsable de que esto no vuelva a construirse. Todo lo que muchas veces edifiqué que tanto me costó, que se vuelva a realizar. Luego dice que esta implementación tiene un poder adicional cuando el poder es corporativo, cuando el trabajo es corporativo. Dice que todos se reunían para hacer esto, ¿verdad? Hay una unción corporativa del cuerpo de Cristo que derriba muros, que toma ciudades y que establece el señorío del Señor donde antes había puertas cerradas. Y entonces creo yo que este es el tiempo para que las familias se unan para derribar los muros y conquistar territorios y fortalezas. ¿Cuánto me suena? Cuando nosotros con mi esposa, usted nos ve así después de 32 años de matrimonio, pero yo la dañé demasiado. Mi matrimonio estaba en ruinas cuando Dios intervino. Y por la gracia y misericordia de Dios, no nos separamos. Estoy hablando allá por los bendicios. Pero ¿sabe qué? Yo cuando entendí que necesitaba ser intencional, dar 13.000 vueltas, no 13, porque tenía que hacer muchas cosas que no había hecho. Yo hacía, y mi esposa un día siempre me reclamaba lo que me faltaba hacer. Y entonces, un día yo estaba medio desanimado y le reclamé a mi esposa. Le dije, mira, yo estoy haciendo todo y no te veo que vos hagas nada. Y me dijo, vos rompiste, vos arreglá. Y ella hizo una vuelta de brazos caídos. Pero yo creo que en esta unción del poder de la fuerza del cuerpo, cuando lo hacemos como cuerpo, es mucho más fácil restaurar la familia. Cuando nos unimos. Y no estoy hablando solo de unirnos como matrimonio, como hijos y padres, como familia, sino como familia del cuerpo de Cristo. Todos juntos con una misma intención de restaurar, de derribar muros, de conquistar los corazones que han sido dañados y que necesitan volver a ser restaurados. Cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando todos agarramos el shofar y empezamos a orar, a interceder, declarar, proclamar la palabra de Dios sobre las familias de la iglesia y también las que están acá. Hay un poder que trae respuesta. Me quedan 4 minutos. Ahora sí, voy al gimnasio, voy a empezar a correr. Si voy muy rápido, usted me dice para y yo paro. ¿Sí? Todo venía muy lindo, ¿verdad? Pero, decirle al que está al lado, pero, parece que cuando algo tiene un buen propósito existen peros. Así que mirale sospechosamente al que está a tu lado a ver si tiene pero. Pero Dios dio las instrucciones y los detalles y dio 2 advertencias. Josué capítulo 6, verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces recién gritaréis. Y entonces yo entendí que la primera advertencia que Dios le hizo fue, no tienen que murmurar. Oh, qué palabra difícil. ¿Qué representa murmurar? Cuando nosotros estamos intentando derribar muros y conquistar nuevamente la Jericó.
A veces murmurar significa, o sea, no murmurar significa no cuestionar, no debatir. Ay, que ya llevamos, mira, tanto esfuerzo, ya estamos dando vueltas 6 días, che, no pasa nada, me parece que esto no va a funcionar, ¿verdad? Simplemente necesitamos ejecutar las instrucciones de Dios. No necesitamos cuestionarlas. Murmurar nos desenfoca, nos distrae del propósito y distorsiona la visión y ensucia el corazón. Murmurar es hablar entre dientes, es manifestar disgusto o quejarse, es hablar mal con los de afuera. Y la palabra es bien específica en esta, porque dice: no descubras la desnudez de tu padre ni de ningún miembro de tu familia. Si les expones a ellos, te estás exponiendo vos. Entonces, si yo me voy a quejar en mi trabajo, con mis compañeros, con mis amigos, ay, ya, yo estoy haciendo esto, soy la víctima y mi esposa está mala y yo la quiero conquistar y ella. Entonces yo estoy murmurando. Y esta es una advertencia peligrosa que Dios nos hace. Segunda advertencia. Josué, capítulo 6, versos 17 al 19. Dice así: y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab dirá con todos los que están en su casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, repetí conmigo, pero vosotros, guardaos de la anatema. Ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. La segunda advertencia es cuidarse del anatema. ¿Qué son los anatemas? Son cosas dedicadas a destrucción. No puedo, decir, no puedo, ni debe permanecer en tu vida. Dios no las quiere, ni las necesita en mi vida. Mirá lo que esto te va a decir. No te pertenecen. Son cosas que mantienen tu corazón, tu mente y tu espíritu atados y reunidos. Pueden ser cosas materiales, cosas que ocupan tu tiempo, problemas de carácter, pensamiento, rutinas, creencias, un montón de cosas. Dar lugar a las tentaciones, motivaciones equivocadas, a unas necesidades, abren puertas a los anatemas. Pero más probablemente, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro lugar fragante, nuestro Jericó, los anatemas que han permanecido y que pueden ser más destructivos son la infidelidad, la pornografía, el engaño, el abuso. Estos son anatemas. Los vicios, los defectos de carácter e incluso el materialismo. Estos son anatemas. Y Dios dice que no debemos conservar anatemas. ¿Será que podemos identificar si tenemos posesión de algún anatema en nuestra vida? Cosas que debemos soltar y deshacernos rápidamente de esto. Derribamos muros, conquistamos fortalezas y territorios, pero conservamos el anatema. Pequeño detalle. Porque esto va a volver a destruir tu Jericó. Las consecuencias, y con esto vamos terminando. Los procesos de Dios en nuestra vida siempre tienen un propósito, y no seguir las instrucciones al pie de la letra nos puede retrasar, estancar o hacer retroceder, y muchas veces también la destrucción. Los matrimonios se separan, los hijos se alejan, los amigos se enemistan y las iglesias se dividen por causa de los anatemas. Se pierde la batalla que estaba ganada antes de empezar. Dice que cuando
cuando tomó el anatema, no se descubrió que nadie tenía el anatema hasta que llegó la siguiente batalla, que la tenían que haber ganado de taquito y la perdieron. Entonces nosotros como familia perdemos batallas que estaban ganadas antes de empezar y uno no entiende qué pasó. Éramos tan felices y todo se derrumbó porque había anatemas. Cosas que Dios dijo que debían ser destruidas de nuestra vida, que ya no debían estar ahí, y decidimos conservarlas. Y cuando llegan las consecuencias, capítulo 7, versos 5 al 9, dice: entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta hacer caer la tarde, y él y los ancianos de Israel se echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los amoradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre. Y entonces, ¿qué harás tú? Empieza a venir el desánimo. Se desfallece el corazón. Dice el verso 5, perdón, me lo salté. Leo el verso 5, ¿sí? Los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la batalla, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esta es una consecuencia cuando nuestro ánimo, cuando nuestro corazón se hace trocitos, se licúa, y luego viene la revelación de Dios. Terminamos con esto y oramos. Versos 10 al 13 del capítulo 7. Dice: y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado anatema, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Levántate, verso 13, y santifica al pueblo. Dios nos pide que no nos justifiquemos, sino simplemente que asumamos y reconozcamos la realidad. ¿Qué es lo que Dios considera un pecado? ¡Ay, pero es un pecadito! No, una mentirita blanca, una pavadita, no le hace mal a nadie. Dice: ha quebrantado el pacto, es poner lo emocional sobre lo espiritual. Tomar anatema es minimizar las decisiones y los hechos. Conservar el anatema es esconderlo bajo tierra, quebrantando la intimidad familiar y ocultando a la vista de todos. Finalmente, la decisión personal trajo consecuencias terribles al cuerpo, pero también destrucción y muerte. ¿Sabe a quién? A su propia familia. ¿Qué anatemas estás aún reteniendo que traerán muerte y consecuencias a tu propia vida y a los que amas? Te invito a cerrar los ojos. Si tenemos alguna música instrumental aquí de fondo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido hablada. Y escrito está que tu palabra no volverá vacía, sin producir el propósito y el efecto para el cual tú la enviaste. En esta noche, Señor Dios, tú hablaste, Señor, sobre los muros que rodean nuestro lugar fragante, que es nuestra familia, que son nuestras relaciones,
los por qué o de qué manera se han edificado estos muros y la importancia de derribarlos. Pero no solamente de derribarlos. La hermana que abrió el servicio dijo que las estacas limitadas impedían que las relaciones familiares puedan fluir y funcionar como debían. Y yo creo que estos son los muros. Uno puede tener sueños y anhelos de tender estacas, de agrandar las tiendas, pero ¿cómo lo haremos si aún retenemos anatemas? Padre, agradecemos tu advertencia. ¿Cómo lo vamos a resolver, Señor? Necesitamos santificarlos. No podremos hacer frente a los enemigos hasta que hayamos quitado el anatema. Necesito buscar, rastrear, encontrar el anatema, si es necesario aún, a través de las generaciones. Asumir responsabilidad de mis decisiones y hechos. Y entender que la posesión de los anatemas destruye mi familia y también limita las generaciones venideras. Los anatemas destruyen tus posesiones y aún tus recursos. Eliminan tu propósito y borran el nombre de la tierra. ¿Cuántas veces hubo batallas en las que tenías la seguridad ganadas y las perdiste? Si hubo batallas en las que tenías seguridad de ganarlas y las perdiste, te invito a que te pongas de pie en el lugar donde estás. ¿Cuántas veces podemos reconocer que no hemos seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra? Si reconocer que no las has seguido, ponete de pie en tu lugar. ¿Cuántas veces hemos minimizado situaciones o decisiones? Esta noche es noche de santificación y de libertad. Dios nos ha dado el poder para derribar los muros hoy, aquí, esta noche, para conquistar nuevamente fortalezas y territorios. Creo que ya ha llegado el tiempo de no seguir mirando a tu familia de lejos, de no mirar tu matrimonio de lejos aunque vivas en la misma casa, de no mirar las relaciones con tus hijos de lejos aunque vivas en la misma casa. Creo que ha llegado el tiempo de derribar los muros y volver a conquistar esa Jericó. Ahora es el tiempo de sacar los anatemas de nuestra vida. Si el Señor te mostró o pudiste identificar que hay anatemas en tu vida, están escondidos debajo de la alfombra a veces, te invito a que vengas al altar, porque en el altar hay un lugar especial para despojarte de tus anatemas. Nadie te juzga, porque todos hemos tenido anatemas en nuestra vida. Yo te invito, no tengas temor. Si el Señor te mostró que aún conservas anatemas, te invito a venir aquí al altar. Leímos lo que es un anatema, lo que puede ser un anatema. No quiero repetirlo. Conservar mentiras es un anatema. Mantener vicios, pornografía, engaños, doble vida, abuso, aún defectos de carácter o una inclinación del corazón por el materialismo. Estos son anatemas.
Tuya la obra, Señor. Tuya la obra, Señor. Yo voy a orar igual para derribar cosas antiguas. Pero recuerda los principios y las instrucciones. Hay que invertir tiempo y hay que hacer acciones. Permaneciendo en el lugar donde hemos estado, no se derriban muros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, delante de tu presencia, con la autoridad, Señor, que tú nos has otorgado, Señor, porque dice tu palabra que cuando viene el Espíritu Santo, recibiremos el poder. Señor, tu poder está aquí porque tu Espíritu está aquí. Que aquí hay poder de Dios fluyendo, Señor, entre los pasillos, en los corazones, aún en los pensamientos. Y sé que el temor, la vergüenza están frenando que puedas deshacerte hoy aquí de los anatemas. Porque el Señor fue claro cuando entramos al lugar. El Señor quería conservar y liberar generaciones, liberar tu casa, liberar tu Jericó y volverte a dar oportunidad. Pero es necesario librarse de los anatemas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que tú estés alcanzando cada corazón, derribando todo temor, porque el temor en sí es una cárcel. Padre, toda inseguridad, toda mentira, Padre, capacitando a cada varón y a cada mujer, Señor Dios, con las estrategias y herramientas necesarias para derribar, Señor, los muros que rodean, Señor, el olor fragante del paraíso que es su hogar. Perdón, Señor, del paraíso que debería ser su hogar. Padre, derriba los muros, capacítalos, fortalécelos. Dale, Señor, las estrategias y las fuerzas necesarias para que las relaciones de padres a hijos, de hijos a padres y entre matrimonios puedan ser nuevamente conquistadas en el nombre de Jesús.